¿Cuánto vale la seguridad de un hijo? ¿Cuánto cuesta dormir tranquilo sabiendo que alguien puede arrebatarte lo único que te mantiene viva? ¿Y qué haces cuando el fantasma del pasado regresa cada vez que tu hija sale por esa puerta? Elena Cardoso lo sabía bien. Cada mañana, al ver a Laura subir a ese vehículo conducido por un extraño, sentía el mismo escalofrío que la había perseguido durante 30 años. Porque hay cosas que el dinero no puede borrar. Hay cicatrices que ningún cheque puede cerrar, y hay miedos que nacen en la oscuridad de un sótano húmedo y nunca, jamás te abandonan. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos de Dignidad. Siempre estamos publicando nuevos videos para ti. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos escuchas. Elena tenía 48 años y cada uno de ellos le había costado un pedazo de paz. Su apartamento en Salamanca, en Madrid, ocupaba el último piso de un edificio histórico de 7 plantas con balcones de hierro forjado y vistas a la calle Serrano. Había pagado 3.200.000 euros por aquellos 400 metros cuadrados de techos altos, molduras originales y seguridad las 24 horas. 3 porteros en turnos rotativos, cámaras en cada rellano, control biométrico en el ascensor principal, pero ninguna de esas medidas lograba silenciar la voz que le susurraba cada noche. No es suficiente. En la sala de estar, sobre la repisa de la chimenea de mármol negro que raramente encendía, reposaban 3 objetos que nadie más notaba, pero que para Elena eran altares de memoria. Primero, un pequeño osito de peluche desgastado, con un ojo perdido y una oreja remendada con hilo azul, regalo de su padre antes de que el cáncer se lo llevara cuando ella tenía 7 años. Segundo, una medalla de San Cristóbal en cadena plateada, opaca por el tiempo, que había pertenecido a alguien cuyo nombre Elena pronunciaba solo en susurros. Y tercero, una llave antigua, oxidada, que no abría ninguna puerta de su vida actual, pero que guardaba como quien guarda un certificado de supervivencia. Elena había construido su imperio desde cero. Bueno, no exactamente desde cero. Su exesposo, Marcelo Tavares, le había dejado en el divorcio la empresa de importación de equipos médicos que ambos habían fundado 15 años atrás. Él se quedó con el chalet de Marbella y el velero. Ella se quedó con MedTech Solutions y la custodia completa de Laura, la mejor parte del trato. Hoy, MedTech facturaba 22 millones de euros anuales, distribuidora exclusiva de tecnología hospitalaria alemana y suiza para toda España y Portugal. 130 empleados. Oficinas en Barcelona, Lisboa y Sevilla. Elena dirigía todo desde su despacho en la Torre Emperador Castellana, piso 23, donde las reuniones con directores de hospitales y gerentes de compras se sucedían como piezas de dominó perfectamente alineadas. Pero nada de eso importaba a las 7:15 de la mañana, cuando Laura bajaba al portal y Elena observaba desde la ventana del dormitorio principal cómo su hija de 16 años se acercaba al Mercedes clase E negro que la esperaba con el motor en marcha. El conductor era Rodrigo Méndez, 28 años, 1,75 m de altura, complexión atlética pero no intimidante, pelo castaño oscuro siempre bien peinado, barba recortada con precisión milimétrica. Traje gris oscuro, camisa blanca, corbata discreta, guantes de conducir en cuero negro, modales impecables, referencias laborales impecables, certificados de conducción impecables, antecedentes penales limpios verificados 2 veces. Demasiado impecable, pensaba Elena cada mañana. Lo había contratado hacía exactamente 3 semanas y 2 días. 23 jornadas de vigilancia silenciosa, de observar cada gesto, cada mirada, cada palabra intercambiada en el espejo retrovisor.
Laura iba al Instituto Ramiro de Maeztu, en el barrio de Salamanca, a 15 minutos en coche. Luego, 3 tardes por semana, clases de piano en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la calle Santa Isabel. Los jueves, natación en el Club de Campo Villa de Madrid. Los sábados por la mañana, voluntariado en el Hospital Niño Jesús. Rodrigo la llevaba a todos lados, puntual, silencioso, eficiente, y Elena no podía dormir. Porque 30 años atrás, en Oporto, cuando Elena tenía 18 años y estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Católica, otro hombre puntual, silencioso y eficiente había entrado en su vida. Se llamaba Antonio Silva. Conducía un Audi plateado. Trabajaba como chofer particular para la familia de su mejor amiga, Beatriz Méndez. Antonio Silva había secuestrado a Elena un martes lluvioso de noviembre a las 6:30 de la tarde, en la calle Das Flores, frente a la librería Lelo. La había metido en el maletero. La había llevado a un sótano en Vilanova de Gaia. La había encadenado a una tubería oxidada y había pedido 500.000 euros de rescate a su madre, viuda y dueña de una pequeña farmacia que apenas generaba 30.000 euros al año. Elena había pasado 5 días y 4 noches en ese sótano. Sin ventanas, sin luz natural, una bombilla sucia colgando del techo, olor a humedad y rata muerta, una manta raída, un cubo de plástico como baño, pan duro y agua del grifo una vez al día. Pero no había sido Antonio Silva quien la había alimentado. Era una mujer. Rondaba los 40 años, pelo negro recogido en una coleta baja, delantal de enfermera debajo de un abrigo oscuro, ojos tristes, manos temblorosas. Entraba con una linterna, dejaba el pan y el agua y se iba sin decir palabra. Hasta la tercera noche. La tercera noche, Elena tenía fiebre. 39 grados, escalofríos, labios partidos. La mujer entró, vio su estado y por primera vez habló. Esto no debería estar pasando. Dios me perdone. Se quitó la medalla de San Cristóbal que llevaba al cuello y la puso en la mano de Elena. Reza, yo voy a sacarte de aquí. Y lo hizo. La madrugada del 5.º día, mientras Antonio dormía borracho en el piso de arriba, la mujer bajó con una sierra para metales, cortó la cadena y sacó a Elena por una ventana trasera que daba a un callejón lleno de escombros. La llevó caminando, sosteniendo su peso, durante 20 minutos hasta la comisaría de policía más cercana en la rúa de Augusto Rosa. Antonio Silva fue arrestado 3 horas después, condenado a 17 años de prisión. Murió en la cárcel de Custollas 6 años más tarde, apuñalado en una pelea de patio. La mujer que salvó a Elena se llamaba Marlene Méndez, enfermera del Hospital de Santo Antonio, divorciada, madre soltera de un niño de 8 años. Antonio Silva era su primo segundo. La había convencido de que solo iban a asustar a una chica rica para que su familia pagara una deuda imaginaria. Marlene no supo que era un secuestro real hasta que vio a Elena encadenada. Testificó contra Antonio. Recibió una pena suspendida de 2 años por complicidad involuntaria. Perdió su trabajo en el hospital. Tuvo que mudarse a Madrid para empezar de nuevo, lejos de la vergüenza y las miradas en Oporto. Elena nunca volvió a verla. Lo intentó. Contrató investigadores privados en 2 ocasiones. Pero Marlene Méndez había desaparecido en el anonimato de una ciudad de 3 millones de habitantes. Elena conservó la medalla de San Cristóbal. Y el miedo que ahora la hacía levantarse cada madrugada, preparar café que no bebía, pararse frente a la ventana y observar a Rodrigo Méndez abrirle la puerta trasera del Mercedes a Laura con una sonrisa profesional y una leve inclinación de cabeza. Méndez. El apellido la había golpeado como un puño en el estómago el día de la entrevista. Rodrigo había llegado a través de una agencia de choferes de lujo.
Drivers Elite, en la calle Alcalá, 200 euros diarios, disponibilidad flexible. Uniformes incluidos, seguro de responsabilidad civil por 2 millones de euros. Méndez, ¿de dónde es ese apellido?, había preguntado Elena, con una taza de té Earl Grey temblando levemente en su mano. Portugués, señora Cardoso. Mi familia es de Oporto, pero yo nací aquí en Madrid. Crecí en Carabanchel. El corazón de Elena se había detenido por un segundo completo. ¿Oporto? ¿Qué parte? Cerca de la Ribeira, creo. Pero mi madre se mudó cuando yo era muy pequeño. Apenas recuerdo. Elena había sonreído, había hecho más preguntas sobre experiencia laboral, referencias, disponibilidad de horarios. Había verificado cada dato, todo en orden. Impecable, demasiado impecable. Esa misma tarde había llamado a Esteban Ruiz, detective privado, dueño de Investigaciones Fénix en la calle Ayala, 56 años, ex inspector de la Policía Nacional. 30 años de experiencia, tarifas de 120 euros por hora más gastos, discreción absoluta garantizada. Quiero que vigile a alguien, cada movimiento, cada conversación, cada lugar que visite. Quiero saber con quién habla, qué hace cuando no está trabajando, dónde vive, con quién vive, qué compra, qué come, qué lee, todo. Esteban no había hecho preguntas. Había tomado notas. Había recibido una foto de Rodrigo, su dirección, el modelo y matrícula del Mercedes, y un adelanto de 3.000 euros. ¿Cuánto tiempo de seguimiento, señora Cardoso? Hasta que yo le diga que pare. Eso había sido hacía 23 días. Elena había intentado 3 veces confrontar este miedo de otra manera. La primera, instalando un rastreador GPS oculto en el Mercedes. Lo había hecho ella misma, una noche en el garaje del edificio, a las 2 de la madrugada con guantes de látex y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que despertaría a todo el edificio. Pero solo había aprendido lo que ya sabía. Rodrigo iba exactamente a donde decía que iba: instituto, escuela de música, club, hospital, y luego a su casa, un apartamento en la calle Bravo Murillo, en Tetuán. La segunda tentativa fue contratar a una psicóloga infantil, doctora Patricia Serrano, especialista en seguridad emocional de adolescentes, consulta en la calle Velázquez, 180 euros la sesión. Elena había llevado a Laura con el pretexto de apoyo en la transición post-divorcio. Lo que realmente quería era que la doctora Serrano evaluara si Laura mostraba señales de manipulación, miedo encubierto, cambios de comportamiento. Después de 4 sesiones, la doctora había llamado a Elena. Su hija está perfectamente bien. De hecho, está mejor de lo que esperaba para una adolescente en su situación. ¿Hay algo específico que le preocupe? Elena había colgado sin responder. La tercera tentativa fue la más patética. Elena había creado un perfil falso en Instagram. Nombre ficticio, Clara Domínguez. Foto de stock de una mujer de 30 años. Había seguido a Rodrigo. Él tenía un perfil público pero austero. Fotos de paisajes de Madrid, un par de imágenes de comida, ninguna foto personal, ningún indicio de vida privada. 240 seguidores, 180 seguidos, ninguna actividad sospechosa, nada, absolutamente nada. Y eso era precisamente lo que aterrorizaba a Elena, porque Antonio Silva también había sido impecable. También había tenido referencias, también había sonreído con profesionalidad, también había abierto puertas de auto con guantes de cuero, hasta que no lo fue. El informe de Esteban llegaba cada viernes por correo electrónico encriptado. Archivos PDF con fotos, horarios, transcripciones de conversaciones captadas a distancia con micrófono direccional, análisis de movimientos. Los primeros 3 informes no revelaron nada extraordinario. Rodrigo vivía solo. Trabajaba para Elena de 7 de la mañana a 8 de la noche.
Los fines de semana hacía turnos ocasionales para otros clientes de Drivers Elite. Compraba su comida en el Mercadona de la calle Bravo Murillo. Iba al gimnasio McFit 3 veces por semana. No fumaba, no bebía, no tenía novia visible, no tenía amigos cercanos aparentes. Sujeto con perfil extremadamente bajo, había escrito Esteban en el tercer informe. No se detecta actividad sospechosa. Comportamiento consistente con empleado responsable y solitario. Pero Elena pagó por un cuarto informe y un quinto, y estaba esperando el sexto, porque algo en los ojos de Rodrigo, cuando miraba a Laura en el espejo retrovisor, le erizaba la piel. No era nada explícito, no era nada que pudiera señalar y decir, ahí, mira, esa es la prueba. Era solo una sensación, un instinto. El mismo instinto que no había escuchado 30 años atrás, cuando Antonio Silva le ofreció llevarla a casa porque llovía y los autobuses estaban retrasados. Esta vez, Elena iba a escuchar su instinto, aunque costara 20.000 euros en honorarios de detective, aunque la hiciera parecer paranoica, aunque Laura nunca se enterara, porque hay cosas que el dinero no puede borrar, y hay errores que no puedes cometer 2 veces. Eran las 11:30 de la noche del viernes. Elena estaba en su despacho personal, dentro del apartamento, un espacio de 30 metros cuadrados con estanterías de roble y una ventana con vistas al Parque del Retiro. El correo de Esteban aún no había llegado. Siempre llegaba entre las 9 y las 11 de la noche los viernes. Revisó su bandeja de entrada, nada, spam, facturas, boletines corporativos, marcó el número de Esteban, buzón de voz, extraño. A las 11:43, el correo llegó. Asunto: informe semana 6, urgente. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La palabra urgente nunca había aparecido antes. Abrió el archivo adjunto. 42 páginas, mucho más extenso que los anteriores, que rondaban las 15 páginas. La primera página tenía una sola línea, en negrita. Señora Cardoso, necesitamos hablar personalmente lo antes posible. Este caso ha tomado un giro inesperado. Por favor, llámeme en cuanto lea esto. Elena cerró la laptop. Se sirvió un whisky Macallan de 25 años, 190 euros la botella, que guardaba para emergencias. Le temblaban las manos. Volvió a abrir la laptop. Comenzó a leer. El informe empezaba como los anteriores. Lunes. Rodrigo recogió a Laura a las 7:15. Instituto Ramiro de Maeztu, Escuela de Música. De regreso a casa a las 7 de la tarde. Martes, mismo itinerario. Miércoles, instituto. Natación en el club de campo, casa. Pero el jueves había una nota al margen. Sujeto visitó el cementerio de la Almudena entre las 9 y las 10 de la noche. ¿Un cementerio? ¿A esa hora? Elena siguió leyendo. Esteban había seguido a Rodrigo dentro del cementerio. Fotos con teleobjetivo, tomadas desde lejos. Rodrigo caminando entre lápidas, deteniéndose frente a una en particular, arrodillándose, colocando flores frescas, quedándose allí durante 25 minutos. La siguiente foto mostraba la lápida de cerca, tomada después de que Rodrigo se fuera. Elena leyó la inscripción, y el vaso de whisky resbaló de su mano, estrellándose contra el suelo de parqué, derramando líquido ámbar que olía a turba y a pasado, porque en la lápida, tallado en granito gris, decía Marlene Méndez da Silva, 1962-2024. Enfermera, madre, ángel guardián, tu sacrificio nunca será olvidado. Pero había algo que Elena jamás podría imaginar sobre Rodrigo Méndez. Algo que estaba a punto de cambiar todo lo que creía saber sobre coincidencias, sobre segundas intenciones y sobre deudas que cruzan generaciones enteras. Elena no durmió esa noche, ni la siguiente,
ni la que vino después. Durante 72 horas estuvo suspendida en una dimensión extraña donde el pasado y el presente se habían fusionado en una sola imagen. La lápida de Marlene Méndez, iluminada por el flash de la cámara de Esteban. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas palabras grabadas en granito. Tu sacrificio nunca será olvidado. ¿Qué sacrificio? ¿Y por qué Rodrigo visitaba esa tumba en secreto, de noche, cuando nadie lo veía? El lunes por la mañana, Elena bajó al portal a las 7 en punto. Algo que nunca hacía, siempre observaba desde arriba, desde la distancia segura de su ventana. Pero hoy necesitaba ver los ojos de Rodrigo de cerca. Necesitaba leer lo que ocultaban. Rodrigo ya estaba allí, con el Mercedes reluciente recién lavado, aparcado perfectamente paralelo a la acera. Al ver a Elena salir del ascensor, su expresión mostró sorpresa genuina, pero la disimuló de inmediato con una sonrisa profesional. Buenos días, señora Cardoso. ¿Algún cambio en el itinerario de hoy? Elena se acercó despacio, midiendo cada paso, cada palabra que estaba por pronunciar. Buenos días, Rodrigo. No, ningún cambio. Solo quería asegurarme personalmente de que todo está en orden. Por supuesto, todo está en orden. Laura salió del edificio con su mochila del instituto colgada en un hombro, audífonos en las orejas, esa expresión de adolescente perpetuamente aburrida que Elena conocía tan bien. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Pasa algo?» «Nada, cariño, solo salía a comprar pan». Una mentira pésima. Tenían servicio de entrega de panadería todas las mañanas a las 6:30. Laura enarcó una ceja, pero no dijo nada. Se metió en el asiento trasero del Mercedes. Rodrigo cerró la puerta con suavidad y caminó hacia el lado del conductor. Elena lo detuvo con una mano en el brazo. Él se quedó inmóvil. «Rodrigo, ¿tiene familia aquí en Madrid?» Hubo un silencio de 3 segundos. 3 segundos que a Elena le parecieron 3 años. «Tenía, señora Cardoso. Mi madre falleció hace 6 meses. Lo siento mucho». «Gracias». Rodrigo subió al auto y se alejó con Laura hacia el instituto. Elena se quedó de pie en la acera con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que los transeúntes podrían escucharlo. 6 meses. Marlene había muerto hacía 6 meses. Esa tarde, Elena canceló todas sus reuniones. Le dijo a su asistente ejecutiva, Claudia Morales, que tenía migraña. Claudia, que llevaba 8 años trabajando para ella y conocía todos sus estados de ánimo, no hizo preguntas. Simplemente reorganizó la agenda y le envió un mensaje. «Descansa, todo bajo control». Pero nada estaba bajo control. Elena llamó a Esteban a las 4 de la tarde. Quedaron de verse en una cafetería discreta en el barrio de Chamberí, el café moderno en la plaza de Chamberí, lejos de los lugares que Elena frecuentaba. Esteban llegó con un maletín de cuero marrón gastado y la misma expresión seria que había tenido en todas sus reuniones anteriores. Se sentaron en una mesa del fondo. Elena pidió un café, solo que no tocó. Esteban pidió un cortado y una tostada con aceite que tampoco tocó. «Necesito que me lo cuente todo», dijo Elena sin preámbulos. «Todo lo que averiguó sobre Marlene Méndez». Esteban abrió el maletín y sacó una carpeta azul. Dentro había documentos, impresos de ordenador, fotocopias de registros públicos. Marlene Méndez da Silva, nacida en Oporto, 1962. Enfermera titulada. Trabajó en el Hospital de Santo Antonio hasta el año 2001. Divorciada en 1994. Un hijo, Rodrigo Méndez da Silva, nacido el 3 de agosto de 1996. Elena hizo cálculos rápidos. Rodrigo tenía 28 años. Cuando ella fue secuestrada, él tenía 8. Después del juicio contra Antonio Silva, continuó Esteban, Marlene perdió su trabajo. Se mudó a Madrid en 2002 con su hijo.
Trabajó en varios hospitales públicos como enfermera de plantilla. Hospital Ramón y Cajal, Hospital La Paz, finalmente el Hospital Gregorio Marañón, donde estuvo hasta su jubilación anticipada por problemas de salud en 2022. ¿Problemas de salud? Cáncer de páncreas, diagnosticado en febrero de 2022. Pronóstico desfavorable desde el inicio. Falleció el 18 de marzo de 2024 en su domicilio, con su hijo presente. Elena sintió una presión en el pecho. Marlene había vivido en Madrid durante 22 años, a menos de 10 kilómetros de distancia, y nunca se habían encontrado. ¿Y Rodrigo? ¿Qué hizo después de la muerte de su madre? Eso es donde la historia se vuelve interesante. Esteban sacó otra serie de documentos. Rodrigo estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid. Se graduó con buenas notas en 2018. Trabajó en una empresa de logística durante 3 años, luego en una compañía de seguros. Pero después de la muerte de su madre, vendió el apartamento donde vivían, un piso pequeño en Tetuán que valía unos 200.000 euros. Liquidó todo y se inscribió en una escuela de choferes profesionales. ¿Por qué haría eso? Un chofer gana mucho menos que un ejecutivo de seguros. Esa es la pregunta correcta, señora Cardoso. Esteban la miró fijamente y creo que la respuesta está aquí. Sacó una fotografía. Era vieja, de esas impresas en papel fotográfico que ya nadie usaba. La imagen mostraba a una mujer joven, quizás de 40 años, con un delantal de enfermera, sonriendo frente a un hospital. En el reverso, escrito con tinta azul desvaída, decía: Marlene, Hospital Santo Antonio, 1998. ¿Dónde consiguió esto? Contacté a una antigua compañera de Marlene del Hospital Gregorio Marañón, una enfermera llamada Teresa Campos. Trabajaron juntas durante 15 años. Fueron amigas cercanas. Teresa me contó algo que Marlene le había confesado en sus últimos días. Elena esperó. El ruido de la cafetería pareció desvanecerse. Solo existía la voz de Esteban. Marlene le dijo a Teresa que su vida había estado marcada por un solo evento. Un error que cometió cuando tenía 36 años y del que nunca se perdonó. Había ayudado sin saberlo en el secuestro de una joven en Oporto. Cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando, decidió arreglarlo. Salvó a esa chica, testificó contra su propio primo y perdió todo. La garganta de Elena se cerró, no podía hablar. Pero Marlene no se arrepentía, continuó Esteban. Le dijo a Teresa que salvar a esa chica había sido lo único verdaderamente bueno que había hecho en su vida, y que si alguna vez su hijo, Rodrigo, tenía la oportunidad de ayudar a la hija de esa mujer, debía hacerlo. Era una deuda de gratitud que atravesaba generaciones. Espere. Elena encontró su voz, ronca y temblorosa. ¿Marlene sabía quién era yo? ¿Sabía dónde vivía? No exactamente. Pero Teresa me dijo que Marlene había seguido su vida a la distancia. Sabía que usted se había mudado a Madrid. Sabía que se había casado, que había tenido una hija, que se había divorciado. Nunca intentó contactarla. Creía que usted querría olvidar todo lo relacionado con aquel secuestro, pero le hizo prometer a Rodrigo que si alguna vez se cruzaba con usted o con su hija, las protegería. ¿Y cómo sabía Rodrigo quién era Laura? Esteban sacó otro documento. Era una captura de pantalla de un artículo de periódico digital, El País, sección de Economía, fechado en octubre de 2022. El titular decía: Elena Cardoso, CEO de MedTech Solutions, entre las empresarias más exitosas de España. La foto mostraba a Elena en un evento corporativo y junto a ella, en un segundo plano, estaba Laura, entonces de 14 años, en un acto benéfico. Rodrigo reconoció su apellido.
Cardoso no es común. Investigó, encontró este artículo, vio a su hija y supo que era su oportunidad de cumplir la promesa que le hizo a su madre antes de morir. Entonces, ¿se infiltró en mi vida intencionalmente? No se infiltró, señora Cardoso, se ofreció. Contactó con Drivers Elite específicamente porque sabía que usted buscaba un chofer privado para su hija. La agencia había publicado el puesto en LinkedIn 3 días antes de que él aplicara. Elena se recostó en la silla. Su mente era un torbellino. Todo encajaba y nada tenía sentido. ¿Entonces no es una amenaza? ¿Es, qué, un ángel guardián? Según toda la evidencia que he recopilado, sí. Rodrigo Méndez está aquí para proteger a su hija, no para dañarla. Es el hijo de la mujer que la salvó a usted hace 30 años y está honrando la memoria de su madre. Elena se llevó las manos a la cara. Por primera vez en 3 semanas sintió que podía respirar. Pero junto con el alivio llegó algo peor, una vergüenza aplastante. Había estado espiando a un hombre inocente. Había sospechado de alguien cuya única intención era ayudar. Había proyectado su trauma en la persona equivocada. Señora Cardoso, dijo Esteban con suavidad, entiendo que esto es abrumador, pero hay algo más que debe saber. ¿Más? Rodrigo no cobra su salario completo. ¿Qué? Verificó con Drivers Elite. Rodrigo les pidió que solo le pagaran la mitad de sus honorarios. Los otros 100 euros diarios van directamente a una cuenta que él especificó, la Fundación del Hospital Niño Jesús, donde su hija hace voluntariado. Elena sintió que las lágrimas llegaban y no hizo nada por detenerlas. 30 años de miedo, de paranoia, de noches sin dormir, se derrumbaron en ese momento. Hay más, agregó Esteban. Rodrigo tiene ahorrados aproximadamente 40.000 euros de la venta del apartamento de su madre. Podría estar viviendo cómodamente, buscando un trabajo mejor remunerado, pero eligió ser chofer, eligió estar cerca de su hija, porque es lo que su madre le pidió. Elena limpió sus lágrimas con una servilleta de papel, respiró hondo, miró a Esteban con una determinación que no sentía hacía años. Quiero que cierre la investigación, ya es suficiente. Y quiero que me prepare un informe final con todo esto documentado. Lo necesito para... Se detuvo. ¿Para qué? Para mostrarle a Rodrigo que lo había estado vigilando como a un criminal, para pedirle disculpas por dudar de él. Lo necesito para saber qué hacer ahora, terminó. Esteban cerró el maletín. Mi recomendación personal, señora Cardoso, y esto va más allá de mi trabajo como investigador. Hable con él, dígale la verdad. Él ya sabe quién es usted, y creo que está esperando que usted también sepa quién es él. Elena pagó la cuenta. 78 euros por 2 cafés, una tostada intacta y la respuesta a 3 semanas de infierno. Caminó de regreso a su auto, un BMW X5 que había dejado aparcado a 3 calles de distancia. Conducir por Madrid era un desastre, pero hoy necesitaba manejar. Necesitaba sentir que controlaba algo. Esa noche, cuando Rodrigo trajo a Laura de vuelta del voluntariado en el hospital, Elena estaba esperando en el portal. Laura subió corriendo. Tenía examen de matemáticas al día siguiente y necesitaba estudiar. Rodrigo esperó educadamente mientras Laura entraba al edificio. Luego se volvió hacia Elena. Señora Cardoso, ¿hay algo en lo que pueda ayudarla? Elena lo miró. Realmente lo miró. Y por primera vez vio lo que había estado negándose a ver, los ojos de Marlene. Esa misma tristeza, esa misma bondad. Rodrigo, ¿podemos hablar? 5 minutos, por favor. Él asintió. Caminaron hacia un banco en el pequeño jardín frente al edificio. Se sentaron con 1 metro de distancia entre ellos. La noche era fresca. Octubre en Madrid siempre traía ese aire limpio que hacía que las estrellas brillaran más. Sé quién es usted, dijo Elena sin rodeos.
Sé quién fue su madre. Rodrigo no pareció sorprendido, solo asintió lentamente. Lo sé. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Mi madre me contó la historia cuando yo tenía 15 años. Me dijo que había cometido un error terrible, pero que también había hecho algo bueno, que había salvado a una mujer llamada Elena Cardoso, y que si alguna vez podía devolverle ese acto, de cualquier forma, debía hacerlo. ¿Por eso aplicó para ser el chofer de Laura? Sí. ¿Y por eso dona la mitad de su salario al hospital? Rodrigo levantó la vista, sorprendido por primera vez. ¿Cómo? Contraté a un investigador privado para que lo vigilara. Durante 6 semanas. Pensé que usted era una amenaza. Un silencio pesado cayó entre ellos. Rodrigo se frotó las manos. Elena esperaba enojo, indignación, quizás desilusión, pero cuando Rodrigo habló, su voz era suave. No la culpo. Mi madre me dijo lo que le pasó. Sé lo que vivió. Sé que nunca podría olvidarlo. Y sé que contratar a un desconocido con el apellido Méndez debió ser aterrador. No tenía derecho a espiarlo. Tenía todo el derecho del mundo. Es su hija. Haría lo mismo. Elena sintió que algo en su pecho se aflojaba. Una tensión que había cargado durante tanto tiempo que ya ni la reconocía como algo separado de ella misma. Su madre me salvó la vida, Rodrigo. Lo sé, y yo nunca pude agradecerle. La busqué 2 veces, pero nunca la encontré. Ella no quería que la encontrara. Creía que usted merecía seguir adelante sin recordatorios. Pero usted está aquí. Usted es un recordatorio. No de lo malo, dijo Rodrigo, de lo bueno. Mi madre siempre me dijo, la vida te da pocas oportunidades de hacer algo que realmente importe. Cuando lleguen, no las desperdicies. Elena extendió su mano. Rodrigo la tomó. No era un apretón formal, era un reconocimiento, una conexión. Gracias, dijo Elena, por todo, por cuidar de Laura, por ser quien es. Es un honor. Se quedaron sentados unos minutos más, en silencio compartido. Luego, Rodrigo se levantó. Debo irme. Mañana es un día largo. Rodrigo, espere. Hay algo más. Él se detuvo. Quiero que sepa que ya no hay investigación. Terminé con eso, y me gustaría que siguiera trabajando para nosotros. No porque deba hacerlo por una promesa antigua, sino porque confío en usted. De verdad. Rodrigo sonrió. Una sonrisa real, no profesional. Gracias, señora Cardoso. Eso significa mucho. Se fue caminando hacia el Mercedes. Elena subió a su apartamento. Por primera vez en 30 años, esa noche durmió sin pesadillas. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la historia estaba lejos de terminar, porque hay secretos que ni siquiera los mejores investigadores pueden descubrir, y hay verdades que solo emergen cuando las personas correctas hacen las preguntas correctas, y alguien estaba a punto de hacer exactamente esa pregunta. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en una calma que Elena no había experimentado en años. Rodrigo seguía llevando a Laura a sus actividades con la misma puntualidad y profesionalismo de siempre, pero ahora había algo diferente en el aire. Una comprensión tácita, un respeto mutuo que no necesitaba palabras. Elena había guardado el informe final de Esteban en la caja fuerte de su despacho junto con los documentos más importantes de su vida: escrituras de propiedad, testamento, pólizas de seguro, y la medalla de San Cristóbal que Marlene le había dado 30 años atrás. A veces abría la caja fuerte solo para mirar esos objetos y recordar que había sobrevivido, que estaba viva, que podía confiar de nuevo. Pero si algo le había enseñado la vida a Elena Cardoso era esto: la paz nunca dura demasiado. Antes de seguir con esta historia, quiero pedirte que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal Relatos de Dignidad.
Cada semana traemos historias como esta que te hacen reflexionar sobre la vida, el perdón y las conexiones humanas que a veces pasan desapercibidas. Dale like a este video si te está gustando y compártelo con alguien que creas que necesita escuchar esta historia. Y no olvides dejarnos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué te está pareciendo hasta ahora. Tu apoyo hace posible que sigamos creando este contenido para ti. Era un jueves por la tarde, 22 de noviembre, cuando todo cambió. Elena estaba en su oficina de la Torre Emperador Castellana revisando un contrato de distribución con un hospital de Valencia. El acuerdo valía 4 millones de euros y necesitaba su firma antes de las 6 de la tarde. Su asistente Claudia le había traído un café y una advertencia. Tienes visita no programada en recepción, dice que es urgente y que no se irá hasta hablar contigo. Elena frunció el ceño. Odiaba las interrupciones no planificadas. ¿Quién es? Una mujer, se llama Teresa Campos. Dice que fue amiga de alguien importante para ti. El corazón de Elena se detuvo. Teresa Campos, la enfermera del Hospital Gregorio Marañón, la amiga de Marlene. Hazla pasar, ahora. 3 minutos después, Teresa Campos entró al despacho. Era una mujer de unos 60 años, pelo gris corto, cara amable marcada por décadas de turnos nocturnos y emergencias médicas. Llevaba un bolso de tela y una expresión que Elena conocía bien, la de alguien que carga con información difícil. Señora Cardoso, siento presentarme así. Sé que estará ocupada, pero necesitaba hablar con usted en persona. Elena le ofreció asiento en uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. Le ofreció café, agua, té. Teresa rechazó todo. Hablé con el investigador privado que contrató, comenzó Teresa. Esteban Ruiz. Le conté lo que sabía sobre Marlene. Pero hay algo que no le dije. Algo que ni siquiera estaba segura de si debía decir. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuéntemelo. Teresa respiró hondo. Sacó de su bolso un sobre manila arrugado. Lo puso sobre el escritorio. Marlene me dio esto 2 semanas antes de morir. Me hizo jurar que solo lo entregaría si usted alguna vez buscaba información sobre ella o sobre Rodrigo. Dijo que si eso pasaba, significaba que usted estaba lista para saber toda la verdad. ¿Toda la verdad? ¿Hay más? Lea primero, luego hablamos. Teresa se levantó y caminó hacia la ventana dándole privacidad. Elena abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano en papel rayado de cuaderno. La letra era temblorosa pero legible. Fechada el 2 de marzo de 2024, 16 días antes de la muerte de Marlene. Elena comenzó a leer. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que finalmente nuestros caminos se cruzaron de alguna forma, o tal vez solo significa que eres lo suficientemente cautelosa como para investigar a las personas que se acercan a tu hija. No te culpo. Hice lo mismo cuando Rodrigo era pequeño. No sé cuánto tiempo me queda. Los doctores dicen semanas, tal vez un mes. El dolor es constante ahora, pero las drogas ayudan. No tengo miedo de morir. He vivido lo suficiente para saber que todos llegamos al mismo lugar eventualmente, pero tengo miedo de irme sin contarte algo que debí haberte dicho hace 30 años. La noche que te saqué de ese sótano, cuando te llevé a la policía, vi algo en tus ojos que nunca olvidé. Era terror, sí, pero también era determinación, supervivencia pura. Sabías que ibas a salir de eso, que ibas a reconstruir tu vida. Y lo hiciste. Te seguí desde lejos todos estos años. No de forma obsesiva, solo lo suficiente para saber que estabas bien, que habías creado una vida exitosa, que tenías una hija hermosa. Eso me daba paz. Pero hay algo que nunca supiste, algo que la policía nunca descubrió porque yo nunca se los dije. Antonio
No trabajaba solo, tenía un socio, alguien que planeó todo el secuestro, que eligió tu nombre de una lista de familias con propiedades en Oporto, que calculó exactamente cuánto pedir de rescate. Ese alguien era mi ex esposo, el padre de Rodrigo. Se llamaba Fernando Méndez. Fernando era un hombre peligroso, carismático, inteligente, pero podrido por dentro. Me casé con él cuando tenía 22 años, porque me hizo creer que era diferente. Tuvimos a Rodrigo cuando yo tenía 34, pero para entonces ya sabía la verdad. Fernando era un delincuente, traficaba drogas, robaba autos, extorsionaba a comerciantes pequeños. Cuando me divorcié de él en 1994, hice todo lo posible por alejar a Rodrigo de su influencia. Fernando desapareció de nuestras vidas, o eso creí, hasta que en 2001 Antonio me contactó. Me dijo que Fernando lo había reclutado para un trabajo fácil, que solo necesitaban asustar a una chica rica para cobrar una deuda. Me pidió que llevara comida a un lugar, que no hiciera preguntas. Fui idiota, confiaba en Antonio, era mi primo. Pensé que realmente era solo un susto, hasta que te vi encadenada en ese sótano y supe que Fernando había vuelto a mi vida de la peor manera posible. Salvarte fue lo correcto, pero también fue una traición a Fernando, y él nunca perdona traiciones. Por eso huí a Madrid, por eso cambié de ciudad, de trabajo, de vida, no solo por vergüenza, sino por miedo, porque Fernando me amenazó. Me dijo que si yo testificaba contra Antonio, si arruinaba su plan, me encontraría, y encontraría a Rodrigo. Antonio fue a prisión, Fernando desapareció, yo me mudé a España con mi hijo de 8 años y empecé de nuevo. Durante años viví esperando que Fernando apareciera, cada ruido en la noche, cada llamada telefónica desconocida, pero nunca vino, y eventualmente dejé de esperar. Rodrigo creció sin saber nada de esto. Le dije que su padre había muerto cuando él tenía 5 años. Una mentira piadosa. Creció siendo un buen hombre, Elena. Todo lo que Fernando no fue. Cuando Rodrigo tenía 15 años, le conté sobre ti, sobre el secuestro, sobre cómo te salvé. Pero no le dije que su padre fue el arquitecto de todo. No podía destruir la imagen que tenía de un padre muerto que alguna vez fue bueno. ¿Cómo le dices a tu hijo que su sangre viene de un monstruo? Ahora que estoy muriendo, he investigado. Contraté a un investigador privado con mis últimos ahorros. 500 euros que no podía permitirme gastar, pero necesitaba saber. Fernando Méndez está vivo. Tiene 68 años, vive en Algeciras, en el sur de España. Se cambió el nombre legalmente a Fernando Silva en 2005. Trabaja como mecánico de barcos en el puerto. Tiene una nueva familia, una esposa, 2 hijos que no conocen su pasado. He decidido no decirle nada a Rodrigo. Mi hijo no necesita esa carga. Ha sido un buen hombre sin conocer a su padre y seguirá siéndolo. Pero tú necesitas saber. Porque si algún día Fernando descubre que Rodrigo está cerca de ti, de tu hija, no sé qué podría pasar. Fernando no es violento de forma explosiva, es calculador, paciente, rencoroso. Le hice prometer a Rodrigo que protegería a tu hija si alguna vez se cruzaba en su camino. Pero no le dije por qué era tan importante, solo le dije que era una deuda de gratitud. La verdad es más compleja. Es una deuda de redención, por los pecados de su padre. Pecados que él nunca cometió pero que heredó en su apellido. Si estás leyendo esto, significa que Rodrigo cumplió su promesa. Está cerca de tu hija. La está protegiendo. Y tú lo descubriste. Confía en él, Elena. Es todo lo bueno que su padre nunca fue. Pero ten cuidado, porque si Fernando alguna vez se entera, volverá. No por dinero esta vez, sino por orgullo, por venganza contra la mujer que arruinó su plan perfecto hace 30 años. Perdóname por no habértelo dicho antes.
Perdóname por cargar con este secreto tanto tiempo y perdóname por pedirte que lo guardes, de Rodrigo. Mi hijo no necesita saber que su padre es el hombre que casi destruyó tu vida. Protégelo, como él está protegiendo a tu hija. Eso es todo lo que puedo pedirte. Con cariño y arrepentimiento eterno, Marlene Méndez. Elena terminó de leer y la carta resbaló de sus manos. El mundo se había vuelto a inclinar. Fernando Méndez, el cerebro detrás de su secuestro, vivo, a menos de 600 kilómetros de distancia, y Rodrigo no sabía nada. Teresa se volvió desde la ventana. Marlene me hizo jurar que le entregaría esto solo si usted buscaba a Rodrigo. Dijo que si eso pasaba, usted tenía derecho a saber toda la verdad. Pero también me hizo jurar que no se lo diría a Rodrigo, nunca. ¿Por qué? La voz de Elena era apenas un susurro. Porque Marlene pasó toda su vida protegiendo a su hijo de la sombra de su padre. No quería que esa sombra lo alcanzara después de su muerte. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Madrid se extendía ante ella, millones de luces encendiéndose conforme caía la noche. En algún lugar de esa ciudad estaba Rodrigo, probablemente lavando el Mercedes, preparándose para otro día de llevar a Laura a sus actividades, sin saber que su padre, el hombre que creía muerto, era la razón por la que Elena había vivido con miedo durante 30 años. ¿Qué debo hacer?, preguntó Elena sin volverse. Eso no puedo decírselo. Marlene solo me pidió que le entregara la carta. El resto depende de usted. Teresa se levantó para irse. Elena la detuvo. ¿Usted conoció a Fernando? No. Marlene nunca habló de él cuando estaba viva. Solo me dio esa carta 2 semanas antes de morir. ¿Cree que él sabe dónde está Rodrigo? No lo sé, pero Marlene claramente tenía miedo de que pudiera descubrirlo. Teresa salió del despacho. Elena se quedó sola con la carta, con el peso de un secreto que no había pedido y con una decisión imposible. ¿Decirle a Rodrigo la verdad sobre su padre o protegerlo de ella como Marlene había hecho durante toda su vida? Esa noche, Elena no pudo dormir. A las 2 de la madrugada, estaba en su despacho personal con la laptop abierta buscando información sobre Fernando Silva en Algeciras. Encontró una cuenta de Facebook con pocas fotos. Un hombre de pelo gris, complexión robusta, sonrisa que no llegaba a los ojos, casado con una mujer llamada Carmen, 2 hijos adolescentes, una vida normal, una vida construida sobre cenizas y mentiras. Elena cerró la laptop, tomó su teléfono, marcó el número de Esteban Ruiz, respondió al 5.º tono, voz pastosa de sueño. «Señora Cardoso, ¿qué pasa? Necesito que reabra la investigación, pero esta vez no es sobre Rodrigo, es sobre su padre». Hubo un silencio del otro lado. Creía que su padre estaba muerto. Yo también estaba equivocada y necesito saber todo sobre él, todo. ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Con quién habla? Si sabe algo sobre su hijo. Necesito saber si somos un objetivo. ¿Un objetivo? ¿De qué está hablando? Solo hágalo, Esteban. Le pagaré el doble, el triple si es necesario, pero lo necesito rápido. Está bien, le enviaré el primer informe en 72 horas. Elena colgó. Se sirvió otro whisky, el tercero de la noche. Sabía que estaba tomando demasiado, pero no le importaba. Necesitaba algo que apagara el ruido en su cabeza. El viernes por la mañana, Rodrigo llegó como siempre a las 7:15. Elena lo observó desde la ventana. Se veía cansado. Probablemente había trabajado hasta tarde. Laura bajó con su mochila, subió al Mercedes. El auto se alejó. Y Elena se preguntó, ¿cuánto tiempo podría mantener este secreto antes de que explotara en sus manos? 3 días después, el lunes por la tarde, Laura llegó a casa más temprano de lo habitual. Entró al apartamento con expresión seria. Elena estaba en la cocina preparando té. «Mamá, necesito hablar contigo». «¿Qué pasa, cariño?»
Laura se sentó en uno de los taburetes de la isla de cocina. Jugueteó con su teléfono. Rodrigo está actuando raro. El corazón de Elena se aceleró. ¿Raro cómo? No sé, distante, como si estuviera preocupado por algo. Hoy en el camino de regreso del instituto recibió una llamada y se puso muy tenso. No contestó, pero vi el nombre en la pantalla del auto cuando se conectó por Bluetooth. ¿Qué nombre? Fernando Silva. El mundo de Elena se detuvo. La taza de té resbaló de sus manos y se hizo añicos contra el suelo de porcelana italiana. Agua caliente y cerámica rota por todas partes. Laura saltó del taburil. «Mamá, ¿estás bien?» Pero Elena no estaba bien, porque lo que más temía acababa de suceder. Fernando había encontrado a su hijo, y ahora todo estaba a punto de desmoronarse. Elena limpió los pedazos de cerámica del suelo con manos temblorosas mientras Laura la observaba con una mezcla de preocupación y confusión. Había mentido, por supuesto. Le había dicho que la taza estaba caliente y se le resbaló. Laura no parecía convencida, pero no insistió. Los adolescentes tienen esa habilidad de saber cuándo sus padres mienten, pero también de saber cuándo no deben presionar. Esa noche, Elena no durmió. Pasó las horas mirando el techo de su habitación, con el teléfono en la mano, esperando. No sabía qué esperaba exactamente. ¿Una llamada de Rodrigo? ¿Un mensaje de Esteban? ¿Una noticia en las noticias sobre algún incidente? Nada llegó. Solo silencio. Y el silencio era peor que cualquier llamada. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de lino blanco, Elena tomó una decisión. Marcó el número de Rodrigo. Directamente. Por primera vez en los 2 meses que llevaba trabajando para ella. Contestó al tercer tono. Voz alerta, como si ya estuviera despierto. «Señora Cardoso, sucede algo con Laura. Laura está bien, pero necesito hablar con usted, hoy, antes de que recoja a Laura. Puede venir a las 7. Hubo una pausa breve. Por supuesto. Estaré ahí. Rodrigo llegó a las 7:05. Elena lo esperaba en el portal, no en el apartamento. No quería que Laura escuchara esta conversación. Llevaba un abrigo de lana gris sobre un vestido negro, su uniforme mental para las batallas difíciles. Rodrigo vestía su traje habitual de trabajo, pero había algo diferente en su postura. Tensión en los hombros, ojeras que no había notado antes. «Buenos días», dijo él con educación profesional que ya no encajaba entre ellos. «Rodrigo, sé que Fernando Silva lo llamó ayer». El rostro de Rodrigo se congeló. Durante 3 segundos completos no dijo nada. Luego exhaló lentamente. «¿Cómo?» Laura vio el nombre en la pantalla del auto. Me lo contó anoche. Y yo sé quién es Fernando Silva. Rodrigo retrocedió un paso, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. «¿Usted sabe?» «¿Sabe qué?» Elena sacó del bolsillo interior de su abrigo la carta de Marlene, doblada cuidadosamente. Se la entregó. «Lea esto, ahora, y luego hablamos». Rodrigo tomó la carta con manos que temblaban visiblemente. Se apoyó contra la pared del portal y comenzó a leer. Elena observó su rostro mientras sus ojos recorrían las líneas. Vio confusión convertirse en shock. Shock convertirse en dolor. Dolor convertirse en algo más oscuro. Rabia, quizás. O traición. Cuando terminó de leer, Rodrigo dobló la carta lentamente y se la devolvió. No dijo nada durante casi 1 minuto. Solo respiraba, profundo, intentando controlar algo que amenazaba con desbordarse. «Mi madre me mintió», dijo finalmente, voz apenas audible. «Durante toda mi vida. Me dijo que mi padre había muerto cuando yo tenía 5 años. Me dijo que fue un buen hombre que tuvo un accidente de auto. Ella intentaba protegerlo». «¿Protegerme?
Rodrigo levantó la vista y Elena vio lágrimas en sus ojos. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad? ¿De saber que mi padre es un criminal, que fue el responsable de secuestrarla a usted? ¿De saber que lleva en su sangre el apellido de un hombre que destruye vidas? Pero es mi apellido, señora Cardoso. Es quien soy. Y ella me robó el derecho de decidir qué hacer con esa información. Elena entendió su rabia. Era la misma rabia que ella había sentido durante años. La rabia de ser víctima de decisiones que otros tomaron sin consultarte. Su madre hizo lo que creyó correcto. No puedo decirle si fue la decisión correcta, pero puedo decirle que lo hizo por amor. Rodrigo se limpió los ojos con el dorso de la mano. Respiró hondo. Fernando me llamó ayer. No he contestado. Dejó un mensaje de voz. ¿Qué decía? Que soy su hijo, que ha estado buscándome durante años, que Marlene lo engañó haciéndole creer que yo había muerto de niño, que quiere conocerme, que tiene una familia que quiere que conozca. ¿Y usted qué quiere hacer? No lo sé. Rodrigo se pasó una mano por el pelo. Toda mi vida he sido huérfano de padre, y ahora descubro que tengo uno, pero ese padre es un monstruo. No tiene que decidir ahora. Sí tengo que decidir, porque si no le contesto, seguirá llamando y eventualmente aparecerá, y cuando aparezca, descubrirá que trabajo para usted, para la mujer que él intentó destruir hace 30 años. Elena no había pensado en eso. Rodrigo tenía razón. Si Fernando descubría la conexión, todo se volvería peligroso, impredecible. Entonces necesitamos adelantarnos, dijo Elena con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. ¿Adelantarnos cómo? Contratando nuevamente a Esteban, reuniendo toda la información posible sobre Fernando y luego decidiendo juntos cómo manejar esto. No usted solo, no yo sola, juntos. Rodrigo la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar completamente. Gratitud, tal vez, o alivio de no estar solo en esto. ¿Por qué haría eso por mí? Soy solo su empleado y el hijo del hombre que la secuestró. No, dijo Elena firmemente. Es el hijo de la mujer que me salvó la vida, y eso lo convierte en familia, no por sangre, pero por algo más importante, por elección. Las lágrimas de Rodrigo regresaron, pero esta vez no las ocultó. No sé qué decir. No diga nada, solo dígame, ¿confía en mí? Sí, entonces hagamos esto bien. Durante los siguientes 5 días, Elena y Rodrigo trabajaron con Esteban en la investigación más exhaustiva que el detective había conducido en su carrera. El costo fue de 15.000 euros. Elena los pagó sin pestañear. El informe final tenía 83 páginas. Revelaba todo sobre Fernando Silva. Había vivido en Algeciras durante 19 años. Trabajaba como mecánico en el puerto, específicamente en el taller Marina Diesel, ganando aproximadamente 2.200 euros al mes. Estaba casado con Carmen Ruiz desde 2007. Tenían 2 hijos, Miguel, 17 años, y Sofía, 15. Vivían en un apartamento modesto de 3 habitaciones en el barrio de La Bajadilla. Pero lo más importante era esto. Fernando Silva tenía un expediente criminal limpio en España. Ni una sola infracción de tráfico, ni una multa impaga, nada que indicara actividad criminal en casi 20 años. «Es posible que realmente haya cambiado», dijo Esteban en la reunión que tuvieron en el despacho de Elena un martes por la tarde. «La gente puede rehabilitarse. No es común, pero sucede. O es posible que solo sea más cuidadoso», agregó Elena. «También es posible», admitió Esteban. Rodrigo había estado callado durante toda la reunión. Ahora habló. «Necesito verlo». Elena y Esteban lo miraron simultáneamente. «¿Ver a Fernando?», preguntó Elena. «¿Estás seguro?». «No, no estoy seguro de nada. Pero no puedo seguir con mi vida sin saber.
sin escucharlo, sin mirarlo a los ojos y decidir por mí mismo qué clase de hombre es. «Es peligroso», dijo Esteban. «Toda mi vida es peligrosa ahora. Al menos quiero que sea peligrosa por mis propias decisiones». Elena entendió. Era lo mismo que ella había sentido 30 años atrás, cuando decidió testificar contra Antonio Silva en el juicio, a pesar de que su abogado le aconsejó que no lo hiciera. «Necesitas mirar a tus monstruos a los ojos para robarles su poder sobre ti». «Entonces iré con usted», dijo Elena. «No puede hacer eso». «Puedo y lo haré. Si va a enfrentar a su padre, no lo hará solo. Y si su padre descubre quién soy, mejor que sea en términos controlados, no en una emboscada». Rodrigo iba a protestar, pero Elena levantó una mano. «No es negociable. Además, tengo 30 años de cosas que decirle a ese hombre. Es hora de que las diga». Esteban los miró a ambos como si estuvieran locos. «Esto es una terrible idea». «Probablemente», admitió Elena, «pero las mejores decisiones de mi vida han sido terribles ideas». Organizaron el encuentro para el sábado siguiente. Esteban contactaría a Fernando, haciéndose pasar por un investigador contratado por Rodrigo para encontrar a su padre biológico. Le diría que Rodrigo quería conocerlo, pero solo en un lugar neutral, público, seguro. Eligieron un café en el centro de Algeciras, el Café Levante en la Plaza Alta. 2 de la tarde, pleno día, mucha gente alrededor. El viernes por la noche, Elena no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la madrugada, fue al despacho y abrió la caja fuerte. Sacó la medalla de San Cristóbal que Marlene le había dado. Se la puso al cuello por primera vez en 30 años. El metal estaba frío contra su piel. «Ayúdame a hacer esto bien, Marlene», susurró al aire vacío. «Ayúdame a proteger a tu hijo como tú me protegiste a mí». El sábado amaneció con un cielo despejado y una temperatura de 18 grados. Elena y Rodrigo salieron de Madrid a las 9 de la mañana en el BMW X5 de Elena. Ella insistió en conducir. Necesitaba algo que hacer con las manos para no pensar demasiado. El viaje hasta Algeciras duraba 7 horas. Hablaron durante las primeras 2, luego se quedaron en silencio. Un silencio cómodo. El tipo de silencio que solo existe entre personas que han decidido confiar una en la otra completamente. Llegaron a Algeciras a las 4:30. El encuentro se había reprogramado para las 5 de la tarde después de que Fernando dijera que tenía un turno de trabajo hasta las 4. Aparcaron a 3 calles del café. Caminaron lentamente. Rodrigo llevaba vaqueros oscuros y una camisa blanca. Elena llevaba pantalones negros y un suéter gris. Ambos parecían ir a cualquier cosa menos a un encuentro que podría cambiar sus vidas. El Café Levante era pequeño pero luminoso. Mesas de hierro forjado, sillas con cojines de colores, olor a café recién hecho y tostadas con aceite. Había aproximadamente 15 personas dentro, turistas en su mayoría, parejas mayores, un grupo de adolescentes en una esquina, y en una mesa junto a la ventana, solo, estaba Fernando Silva. Elena lo reconoció de inmediato de las fotos que Esteban había tomado. Pero verlo en persona era diferente, era más bajo de lo que había imaginado, 1,75 m a lo sumo. Pelo gris, peinado hacia atrás, rostro curtido por años de sol y trabajo manual, manos grandes, con cicatrices de cortes y quemaduras. Llevaba una camisa de franela azul y pantalones de trabajo. No parecía un criminal, parecía un mecánico cansado esperando a tomar un café. Rodrigo se detuvo en la entrada. Elena sintió su vacilación. «¿Quiere que entre primero?», susurró ella. «No, vamos juntos». Caminaron hacia la mesa. Fernando levantó la vista. Sus ojos se fijaron primero en Rodrigo. Elena vio el reconocimiento instantáneo, la misma forma de la mandíbula,
los mismos ojos oscuros, la misma complexión atlética. Rodrigo, la voz de Fernando era ronca, emocionada. Sí. Fernando se levantó, extendió la mano. Rodrigo la estrechó brevemente. Luego Fernando miró a Elena y algo en su expresión cambió. Una sombra cruzó su rostro. «¿Y usted es...?» «Elena Cardoso». El nombre cayó entre ellos como una piedra en un estanque tranquilo. Fernando retrocedió un paso. Su rostro perdió color. «No», susurró, «no puede ser». «Puede y es», dijo Elena con voz firme. «Siéntese, Fernando. Tenemos mucho de qué hablar». Se sentaron los tres en esa mesa junto a la ventana. El mesero se acercó, pero Elena lo despidió con un gesto. Esto no era momento para cafés y cortesías. Fernando miraba a Elena como si estuviera viendo un fantasma. «Usted no debería estar aquí. Esto es entre mi hijo y yo. Su hijo está aquí por mí, trabaja para mí, protege a mi hija, así que esto es tanto entre nosotros como entre ustedes dos». Fernando miró a Rodrigo con expresión de completa incomprensión. «¿Trabajas para ella? ¿Para Elena Cardoso? ¿Sabes quién es?» «Sé exactamente quién es», dijo Rodrigo con voz fría. «Es la mujer que casi matas en 2001 cuando tenía 18 años. Es la mujer que tu plan de secuestro intentó destruir. Y es la mujer que mi madre salvó arriesgando su propia vida». Fernando se hundió en su silla. Puso las manos sobre la mesa. Elena notó que le temblaban. «¿Tu madre te lo contó?» «No. Mi madre me mintió toda mi vida diciéndome que estabas muerto. Fue Elena quien me mostró una carta que mi madre escribió antes de morir. Una carta donde confesaba toda la verdad». El silencio que siguió fue denso, pesado con 30 años de secretos y mentiras. «No espero que me perdones», dijo finalmente Fernando, mirando a Rodrigo. «No espero que entiendas. Solo quiero que sepas que no soy ese hombre ya, que cambié, que pagué por lo que hice de formas que no puedes imaginar». «¿Pagaste?» Elena escupió la palabra. «Tú nunca fuiste a prisión. Antonio sí, murió en prisión por tu plan. Marlene perdió su trabajo, su vida en Oporto. Tuvo que huir a otro país para proteger a su hijo de ti. Yo pasé 5 días encadenada a una tubería, con miedo de morir, con miedo de que me violaran, con miedo de que nunca volviera a ver a mi madre. Y tú dices que pagaste». Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena, ahora 30 años de rabia saliendo finalmente. «Yo viví 30 años con miedo, 30 años sin poder confiar en nadie completamente. 30 años de terapia y pesadillas y pánico cada vez que mi hija salía de casa. ¿Eso es lo que llamas pagar?» Fernando tenía lágrimas en sus propios ojos. «Tienes razón, no pagué lo suficiente, nunca podré pagar lo suficiente, pero perdí a mi hijo. Marlene me hizo creer que había muerto de niño. Viví 20 años pensando que mi único hijo estaba muerto. Esa fue mi condena». «Una condena que te merecías», dijo Rodrigo. Fernando asintió. «Sí, me la merecía». Rodrigo se inclinó hacia adelante. «Vine aquí con 2 preguntas. Primera, ¿sabías que yo estaba trabajando para Elena?» «No, ni siquiera sabía que estabas vivo hasta hace 3 meses. Contraté a un investigador después de que Carmen, mi esposa, me convenciera de que intentara encontrarte una última vez. El investigador descubrió que no habías muerto, que vivías en Madrid, que eras chofer. Nada más. No sabía para quién trabajabas». Segunda pregunta. Si descubres que trabajo para Elena, ¿qué harías? Fernando miró directamente a los ojos de su hijo. Nada. Absolutamente nada. Porque no soy ese hombre ya, y porque lo último que quiero es causarte más dolor del que ya causé. ¿Cómo puedo creerte? No puedes. Solo puedo demostrártelo con tiempo, con acciones, no con palabras. Elena observó a ambos hombres, padre e hijo, unidos por sangre, separados por pecados. «Fernando», dijo ella,
y su voz ya no tenía rabia, solo cansancio. Voy a hacerte una oferta, una sola vez. Puedes rechazarla y nunca volveremos a contactarte. O puedes aceptarla y tal vez, solo tal vez, puedas tener algún tipo de relación con tu hijo. Fernando esperó. Quiero que vayas a terapia real, con un profesional, durante al menos un año. Y quiero pruebas mensuales de que estás yendo, recibos, notas del terapeuta confirmando tu asistencia, y si después de un año Rodrigo decide que quiere conocerte mejor, será su decisión, no la tuya, no la mía, suya. ¿Y si acepto? Entonces yo también aceptaré algo. Aceptaré que la gente puede cambiar, que los errores del pasado no tienen que definir el futuro completo, y aceptaré que Rodrigo tiene derecho a decidir qué tipo de relación quiere con su padre. Rodrigo miró a Elena con sorpresa. ¿Realmente harías eso? Tu madre me dio una segunda oportunidad en la vida. Lo mínimo que puedo hacer es darle a su hijo la oportunidad de decidir su propio futuro. Pero, y aquí miró fijamente a Fernando, si alguna vez intentas lastimar a Rodrigo, a Laura o a mí de cualquier forma, usaré cada euro que tengo para asegurarme de que pases el resto de tu vida en prisión. ¿Entendido? Entendido. Fernando sacó su teléfono, buscó algo, lo puso sobre la mesa. Era una foto de dos adolescentes sonrientes, Miguel y Sofía. «Estos son tus hermanos», dijo mirando a Rodrigo. «No saben nada de mi pasado. Creen que soy un buen padre. Y me he esforzado todos estos años por ser exactamente eso. No para redimirme. No puedo redimirme. Pero para no arruinar más vidas». Rodrigo miró la foto. No dijo nada. «Si decides que quieres conocerlos algún día», continuó Fernando, «será un honor. Si decides que no, lo entenderé. Pero quiero que sepas que lamento todo lo que hice, todo el dolor que causé. A Elena, a Marlene, a ti. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometer que nunca volveré a ser ese hombre». Se levantó lentamente. Le tendió una tarjeta a Rodrigo con su número de teléfono. «Cuando estés listo, si alguna vez estás listo, estaré aquí». Salió del café. Elena y Rodrigo se quedaron sentados en silencio durante varios minutos. «¿Hice bien?», preguntó finalmente Elena. «No lo sé, pero gracias por darme la opción de decidir». Regresaron a Madrid esa misma noche. No hablaron mucho durante el viaje. Ambos estaban agotados emocionalmente. 3 semanas después, Rodrigo le mostró a Elena un recibo. Fernando había comenzado terapia con un psicólogo en Algeciras. 80 euros por sesión, una vez por semana. «Va a ir», dijo Rodrigo. «Realmente va a ir». «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?» «Voy a esperar, a ver si realmente cambia, y luego decidiré». Es justo. La vida continuó. Rodrigo siguió llevando a Laura a sus actividades. Elena siguió dirigiendo MedTech Solutions. Los meses pasaron. El invierno llegó y se fue. La primavera trajo flores a los parques de Madrid. Un sábado de mayo, casi 7 meses después del encuentro en Algeciras, Rodrigo tocó a la puerta del apartamento de Elena a las 10 de la mañana. No era un día de trabajo. «¿Sucede algo?», preguntó Elena con preocupación. «No, todo está bien, solo quería agradecerte». «¿Agradecerme por qué?». «Por confiar en mí cuando no tenías razones para hacerlo, por protegerme cuando no era tu responsabilidad, por darme una familia cuando la mía estaba rota». Elena sintió lágrimas en sus ojos. «Rodrigo, tú eres quien nos protegió a nosotras, quien honró la memoria de tu madre, quien...». «Quiero que conozcas a alguien», la interrumpió Rodrigo. Se hizo a un lado. Detrás de él había una mujer joven de unos 25 años. Pelo oscuro, ojos amables, sonrisa tímida. «Esta es Ana, mi novia. Llevamos saliendo 6 meses. Le he contado todo, sobre mi madre, sobre ti,
sobre Fernando. Y ella quiere conocerte. Elena invitó a ambos a pasar, preparó café, hablaron durante 2 horas. Ana era profesora de primaria en un colegio de Carabanchel, dulce, inteligente, claramente enamorada de Rodrigo. Cuando se fueron, Laura salió de su habitación. Había estado escuchando desde la puerta. «Mamá, Rodrigo es buena gente, ¿verdad?» «El mejor. Me alegra que confíes en él ahora». Elena abrazó a su hija. «Yo también, cariño, yo también». 2 años después, Rodrigo y Ana se casaron en una ceremonia pequeña en una iglesia de Chamberí. Elena y Laura estuvieron en primera fila. Fernando no asistió. Rodrigo aún no estaba listo para ese paso, pero enviaron un regalo. Un juego de llaves de un apartamento que Elena había comprado en el barrio de Salamanca. 180 metros cuadrados, 3 habitaciones, regalo de bodas. «Es demasiado», había protestado Rodrigo. «Es exactamente lo que mereces», había respondido Elena. En la recepción, Elena dio un brindis. Hay personas que entran en nuestras vidas por accidente y hay personas que entran por destino. Rodrigo entró por ambos, por el accidente de un pasado doloroso y por el destino de una promesa que su madre hizo hace décadas. Marlene Méndez me salvó cuando tenía 18 años y su hijo ha estado salvándome cada día desde entonces, no de peligros físicos, sino de algo peor, del miedo de volver a confiar. Así que alzo mi copa por Rodrigo y Ana, por el amor que supera el pasado, por la familia que elegimos, no solo la que heredamos, y por las promesas que atraviesan generaciones. Todos brindaron. Elena sintió la medalla de San Cristóbal bajo su vestido. La llevaba siempre ahora, ya no como recuerdo de trauma, sino como símbolo de redención. Esa noche, cuando la fiesta terminó y todos se fueron, Elena se quedó sola en el salón de eventos recogiendo sus cosas. Encontró una nota en su bolso. Letra de Rodrigo. «Gracias por darme la oportunidad de ser quien mi madre quería que fuera. Ella tenía razón, la vida te da pocas oportunidades de hacer algo que realmente importe. Usted fue una de esas oportunidades para mí, y no la desperdicié. Con cariño eterno, Rodrigo». Elena dobló la nota cuidadosamente, la guardó en su cartera, junto a una foto vieja de Marlene que Teresa Campos le había dado meses atrás. «Lo cuidé, Marlene», susurró, «como tú me cuidaste a mí, y seguiré haciéndolo. Esa es mi promesa». 5 años más tarde, Laura se graduó de la universidad con honores en medicina. Decidió especializarse en psicología de trauma. Cuando le preguntaron por qué eligió esa especialidad, dijo, «Porque he visto de primera mano cómo el trauma puede destruir vidas. Pero también he visto cómo el amor y la confianza pueden sanarlas. Quiero ser parte de esa sanación». Rodrigo y Ana tuvieron 2 hijos, una niña a la que llamaron Marlene y un niño al que llamaron Antonio, no por el primo criminal, sino porque, como explicó Rodrigo, todos merecen que sus nombres signifiquen algo bueno, incluso los nombres que una vez significaron dolor. Fernando Silva cumplió su promesa. Fue a terapia durante 3 años. Al final del 3er año, Rodrigo aceptó reunirse con él. Comenzaron con cafés breves cada 2 meses, luego almuerzos. Eventualmente, Rodrigo conoció a Miguel y Sofía. No fue fácil, no fue perfecto, pero fue real. Elena nunca volvió a reunirse con Fernando. No necesitaba hacerlo. Su historia con él había terminado en ese café de Algeciras, pero respetaba la decisión de Rodrigo de construir un puente con su padre. Una tarde de domingo, 10 años después del día en que Elena contrató a Rodrigo por primera vez, toda la familia extendida se reunió en el apartamento de Salamanca para celebrar el cumpleaños 73 de Elena. Laura estaba allí con su esposo y su bebé recién nacido.
Rodrigo y Ana con sus dos hijos. Claudia, su asistente ejecutiva que se había convertido en amiga cercana. Teresa Campos, la enfermera que entregó la carta de Marlene. En medio de la celebración, la pequeña Marlene, de 4 años, se acercó a Elena con una pregunta. «Abuela Elena, ¿por qué papi dice que eres un ángel?» Elena sonrió y levantó a la niña en sus brazos. «No soy un ángel, cariño, pero tu abuela verdadera, la que lleva tu nombre, ella sí lo era. Y tu papi está haciendo su trabajo ahora, proteger a las personas que ama, como un superhéroe, exactamente como un superhéroe». La niña sonrió y abrazó a Elena. Esa noche, cuando todos se fueron y Elena se quedó sola en su apartamento, se paró frente a la repisa de la chimenea. Los 3 objetos seguían allí: el osito de peluche, la medalla de San Cristóbal, la llave oxidada. Pero ahora había un cuarto objeto, una foto enmarcada. En ella estaban Elena, Laura, Rodrigo, Ana y los 2 niños. Todos sonriendo, todos juntos, una familia, no por sangre, no por obligación, sino por elección, por amor, por promesas cumplidas que atravesaron generaciones enteras. Elena tocó la medalla de San Cristóbal en su cuello. «Descansa en paz, Marlene, tu hijo cumplió tu promesa, y yo cumplí la mía. Cuidamos uno del otro, como familia, como debió ser siempre». Y por primera vez en 40 años, Elena Cardoso sintió que finalmente podía cerrar la puerta de ese sótano oscuro en Oporto, porque había aprendido la verdad más importante: el pasado puede perseguirte, pero el amor puede liberarte. Y las promesas que nacen del sacrificio pueden convertirse en legados de redención que cambian el mundo, una vida a la vez. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal Relatos de Dignidad. Cada semana compartimos historias que nos recuerdan lo mejor de la humanidad: el perdón, la redención y el poder transformador del amor incondicional. Dale like a este video si te gustó, compártelo con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza hoy, y déjanos en los comentarios qué te pareció la historia de Elena y Rodrigo. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos permite seguir trayéndote contenido que inspira, emociona y te hace creer en el bien que aún existe en este mundo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Y recuerda, siempre, siempre vale la pena confiar una vez más.